Pues el mercado sigue a la espera de la noticia que va a ser la noticia del día, la semana y prácticamente, bueno, del año o del mes también de Bitcoin. Esta tarde se espera que la SEC pueda ya decir abiertamente, sin decir que le han hackeado la cuenta de X, que va a aprobar ese ETF de Bitcoin al contado. De momento no tenemos ninguna información, no se ha publicado nada todavía, pero se espera que se pueda hacer a lo largo de la tarde. Vamos a ver qué dice la SEC sobre esto y también sobre el hackeo a su cuenta de Twitter en el día de ayer. De momento Bitcoin cayendo en bolsa, confirmación de la noticia, caída en bolsa. Suele ser así, o al menos eso dice la teoría de compra con el rumor, vende con la noticia. De momento, en cuanto a los mercados financieros, día bastante tranquilo. Imaginamos que es mañana cuando viene la volatilidad por conocer mañana el dato de inflación de Estados Unidos, que se conoce, ya lo saben, a las 2:30 de la tarde. Aquí en Negocios Televisión, como siempre, lo seguiremos con esa programación especial. De momento, lo que tenemos ahora mismo en Estados Unidos son subidas, bueno, no desdeñables, por ejemplo, índices como el Nasdaq 100, que sube ya un 0,39%, el S&P 500 un poquito menos, un 0,25%, el Dow Jones de Industriales repunta un 0,17%, y parece que en Europa poco a poco hay índices que se van sumando a las subidas. Es el caso, por ejemplo, del Selectivo Español, que sube un 0,13%, o el Eurostoxx 50, que también está subiendo un 0,05%. El resto todos cayendo, 0,05% para el CAC 40 de París, medio punto porcentual para el MIPTEL italiano, retrocesos en algunos índices europeos. El DAX, por cierto, también sube un 0,04%. Las subidas de momento siguen siendo tímidas, pero vamos a ver también cómo se está comportando el petróleo. Enseguida les vamos a contar también datos de inventarios de crudo que acaban de salir. Por cierto, unos inventarios que han subido. Ahora enseguida les damos más detalles, pero antes de nada decirles también la cotización del Brent. Está ahora mismo cayendo un 0,3%, el West Texas un 0,2%, a pesar de que antes de despedirnos estaba subiendo más de un 1, incluso el West Texas. Bueno, pues ven que no es así ahora ya. En cuanto a movimientos, por ejemplo, en las divisas, seguimos viendo al euro recuperar alguna posición, 0,3%, 1,0966 dólares el euro, y nos fijamos también en el Bitcoin, por supuesto, que ahora mismo sigue cayendo en torno a un 3% en las últimas 24 horas, después de, bueno, esperar que hoy se confirme la noticia de que la SEC aprueba el primer ETF de Bitcoin al contado. Vamos con algunas noticias también de última hora. En primer lugar, hablamos de la guerra en Ucrania, porque el Papa Francisco dice que está preocupado porque la atención internacional se esté desviando de la guerra rusa contra Ucrania, que ya está durando casi 2 años. Dice que corre el riesgo de convertirse en una guerra olvidada. En una carta al líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, Francisco ha dicho que lamentaba que en una situación internacional cada vez más trágica, la guerra en Ucrania corre el riesgo de convertirse en algo olvidado. El Papa, se ha citado al Papa respondiendo, por cierto, a una carta de ese arzobispo que planteaba preocupaciones similares sobre la guerra, y ya le informó el día 29 de diciembre sobre los ataques aéreos rusos, los mayores, por cierto, desde el inicio del conflicto. Ya saben que el hecho de que esta guerra sea olvidada es uno de los grandes problemas que tiene Ucrania ahora mismo, sobre todo porque le falta dinero, le falta la ayuda prometida por parte de Europa, también la de Estados Unidos, y parece que de momento siguen estancadas ambas ayudas. Nos vamos a otra guerra, a la del territorio de Gaza, y es que ahí, Javi, acabamos de conocer que Egipto y Jordania están intentando generar un impulso para un nuevo alto al fuego en Gaza. Sí, en este caso son los estos dos países del norte de África, los que están intentando, como decías, generar ese impulso a las negociaciones de paz. Presionan para aliviar la crisis humanitaria en este punto caliente del planeta, cuando los líderes como el presidente Mahmoud Abbas o el rey Abdullah II, también Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, han afirmado su oposición a que se produzca cualquier desplazamiento de población civil procedente de Gaza. Es un riesgo que, según advierte Egipto, y lo ha hecho durante estos últimos meses desde el inicio del conflicto, ha aumentado a medida que la guerra de las fuerzas de defensa de Israel contra las milicias terroristas pro-palestinas de Hamas impulsa a los habitantes de Gaza del norte hacia el sur y del sur por el paso de Rafah, posiblemente hacia Egipto. De momento, dice El Cairo que la situación de una oleada migratoria no es la deseable, Marta. Volvemos a hablar ahora también, gracias Javi, de Rusia, porque Finlandia ha bloqueado 3 transacciones inmobiliarias, una de las cuales involucraba a una empresa parcialmente propiedad rusa. El Ministerio, en este caso de Defensa, dice que permitir las adquisiciones podría obstaculizar la defensa del territorio finlandés.
En octubre el Ministerio ya bloqueó 3 transacciones inmobiliarias planificadas que involucraban a compradores rusos, citando razones similares, por cierto, y estas decisiones se refieren ahora mismo a una propiedad en Ilomantsi, en el sur de Finlandia, 2 en Sotkamo, en el centro del país, según ha dicho el Ministerio en un comunicado. Por cierto, seguimos mirando a Oriente Medio ahora mismo porque allí ya saben que siguen sucediéndose los ataques en el Mar Rojo. Por cierto, en las últimas horas ha tenido lugar uno de los mayores ataques por parte de los hutíes a buques en ese territorio. Ahora mismo acaba de salir el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a culpar a Irán de ayudar a instigar a los hutíes a llevar a cabo esos ataques en el Mar Rojo. Javi. Ha sido un canotazo a periodistas, es decir, le han cogido en medio de un paseo que hacía el responsable diplomático de los Estados Unidos y ahí Antony Blinken lo que ha hecho ha sido replicar palabras de ayer y elevar el tono contra los hutíes, unas milicias que dice están completamente respaldadas por los iraníes en el territorio de Yemen. Aquí en este caso lo que insiste en decir Blinken es que la situación es peligrosa en el Mar Rojo en estos momentos y que lo que hay que hacer es cuanto antes acabar y atajar los problemas que se están produciendo en esta ruta marítima del mundo. Dice, habrá consecuencias por los continuos ataques en el Mar Rojo. Todo ello después de esas palabras de Grant Shapps, el secretario de Defensa del Reino Unido, que las hemos contado aquí en la primera parte de Conexión Bilar, diciendo que habrá un ataque inminente contra los hutíes y todo ello un cruce diplomático que se produce, una intensificación diplomática que se produce cuando tanto las tropas británicas como las estadounidenses han vivido uno de los peores días de los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, después de que las unidades de ambos países hayan terminado por interceptar a primera hora de la mañana a 18 drones, 2 misiles de crucero y uno balístico que habrían lanzado estas milicias yemeníes contra el Mar Rojo, contra las fuerzas de defensa que tratan de proteger a los buques navieros que pasan por esta parte del mundo. Por contextualizar también un poco la información, Javi, en las últimas horas los rebeldes hutíes han llevado a cabo uno de los mayores ataques con misiles y con drones hasta la fecha en rutas marítimas comerciales en el Mar Rojo. Se ha provocado, por cierto, una respuesta de 5 buques de guerra estadounidenses y británicos que estaban patrullando esa región tan crítica para el comercio mundial. Han sido 18 drones, 2 misiles de crucero antibuque, un misil balístico antibuque, los que han sido derribados por las fuerzas aliadas ayer por la noche, hora local. Y un día antes, ya saben que además Blinken también había dicho que habría consecuencias para los hutíes si continuaban atacando barcos. Por cierto, los hutíes han respondido a Blinken, Javi, le han acusado de viajar a Oriente Medio para prolongar la guerra en Gaza apoyando a Israel. Sí, básicamente lo que insisten es que el estadounidense no está haciendo otra cosa sino que, vamos a decirlo en términos coloquiales, calentar el ambiente. Dice que Blinken ha llegado allí para presentar soluciones en concordancia con la actual situación, pero que no es suficiente, que lo que hay que hacer es acabar con los ataques de Israel a la población gazatí, con la destrucción de este enclave del planeta, e insisten, tiene que haber un levantamiento del bloqueo, le dicen los hutíes a Estados Unidos. Alto el fuego, dice, para buscar una inminente solución de paz. Y, por cierto, en ese ataque fueron las fuerzas estadounidenses y las británicas las que derribaron 21 drones y misiles disparados por hutíes en el sur del Mar Rojo hacia esas rutas marítimas internacionales. El Comando Central de Estados Unidos ha dicho que no se han reportado heridos, tampoco se han reportado daños. Y también insisten que este era el ataque número 26 de los hutíes contra rutas marítimas comerciales en el Mar Rojo desde el 19 de noviembre. Por cierto, ¿qué está haciendo el petróleo ahora mismo? Pues hoy está bajando, ahora, por lo menos en este momento de la sesión. Está cayendo un 0,17% el Brent, ahora tenemos al West Texas plano, con un 0% de variación en los $72,20 el barril. Y hoy también, Javi, por cierto, hemos conocido datos que pueden estar explicándonos un poco también el movimiento que estamos viendo ahora en el crudo. Son los inventarios de petróleo en Estados Unidos. ¿Cómo han salido? Sí, han habido ciertas idas y venidas a lo largo de la jornada de negociación, sobre todo durante la última hora, a medida que, como comentabas, Marta, se han conocido los inventarios de petróleo en Estados Unidos y en este caso se queda muy por encima de las expectativas. Se esperaba en el entorno de la caída de los 600.000 barriles y finalmente ha sido un dato que ha sorprendido para bien, con una ganancia de más de 1 millón. Datos semanales que en todo caso no tienen un gran efecto en los mercados financieros, mucho menos en los mercados del petróleo, por ser un dato que se esperaba básicamente por el conjunto del mercado. La mayoría de los productos que se han conseguido incluir en estos inventarios estadounidenses, los de gasolina y destilados.
Pues hoy desde luego que el petróleo es uno de los claros protagonistas, aunque es verdad que ahora mismo no está haciendo un movimiento demasiado importante. El movimiento hoy del día seguramente lo vaya a realizar hoy Bitcoin esta noche cuando conozcamos el resultado de esa decisión de la SEC, aunque es verdad que ayer cuando conocíamos ese tuit, que había sido un tuit falso porque se había hackeado la cuenta de la SEC, del regulador de los mercados financieros, pero en el tuit leíamos que se iban a aprobar esos ETFs de Bitcoin al contado, el movimiento inmediato que veíamos era una caída importante en Bitcoin. Luego se recuperó al conocer que no estábamos hablando de un tuit verídico, que se trataba de un hackeo. Hoy será muy importante también el movimiento, que seguramente sea la baja que veamos en esta criptomoneda. Hablando de mercados financieros, vamos a centrarnos también en lo que está pasando sobre todo en el día de hoy en la bolsa española, que está subiendo Grifols, compañía que ayer fue desde luego muy impactada en bolsa después de conocer el contenido de ese informe de Gotham City Research. Ahora mismo la tenemos en el IBEX 35 con un repunte del 11,9%, prácticamente el 12%. Y vamos a hablar ahora, Javi, por cierto, con una gestora que tiene precisamente a esta compañía en cartera. Hablamos de Caja de Ingenieros Iberian Equity. Vamos a hablar con su gestor, Javi. Vamos ya con